Hoy vamos a discrepar. Diseño inteligente. Según dice, un argumento, no sé si pseudocientífico, a favor de la existencia, no sé si de Dios o de un creador, presentado por los defensores como la teoría científica basada en la evidencia del origen de la vida. Bueno, esto es la definición. Yo no me parece correcta. Sinceramente, lo que yo entiendo de diseño inteligente es totalmente distinto, pero me gustaría que tú dijese la definición que tú entiendes como correcta. Bueno, pues mira, y ojo, que hoy discrepamos, salimos por la puerta los dos sin pelearnos, ¿verdad? Sí, hombre. Vale. No, solamente el intercambio de opiniones debe ser siempre enriquecedor en lo máximo posible y no para crear barreras y todo esto que es a lo que estamos acostumbrados. Bueno, el caso del diseño inteligente se ha mezclado con religión y ahí es donde viene el gran fallo de lo que ha trascendido al público. Se ha identificado, después de aquel juicio en Estados Unidos, se ha identificado diseño inteligente con creacionismo y con defender que hay un Dios todopoderoso que se personifica en un señor con barbita que un día llegó aquí y dijo hágase la luz, créese el cielo y la tierra y demás. Bueno, eso puede ser una alegoría o puede ser una cuestión de cómo explica la religión algo que no entiende, porque Paco, pero no tiene por qué ser así, ni está asociado a la teoría genuina del diseño inteligente, que es lo que pretende ser un desafío para que la ciencia se amplíe. Claro, porque yo lo que entiendo como diseño inteligente no tiene que ver nada con ninguna religión. Es otra cosa distinta a la religión de cualquier ideología, ¿no? Sí, en lo que se ha bautizado así, como diseño inteligente, aparece a partir, bueno, podríamos hablar de que la idea de un diseñador de la biología viene desde hace siglos y siglos, ¿no? Ya en 1800 William Paley hablaba en su teología natural de la analogía famosa del relojero como diseñador, ¿no? Paseamos por un bosque, encontramos un reloj y a nadie se le ocurre pensar que eso se ha caído de un árbol o que procede de una evolución de nada, sino que piensa automáticamente en un señor que ha hecho un diseño y ha construido ese reloj. Pero esto lo decía un teólogo en su Teología Natural de 1802. Sin embargo, actualmente lo que se propone y se pregunta, esas preguntas sobre cómo se montó la vida, cómo surgió la vida, aparecen porque cuando Darwin propuso su teoría sobre el origen de las especies, no explicó cómo surgió la vida. Esto es algo que hay que recordar. A los biólogos parece que les dicen en los centros académicos que la teoría de Darwin lo explica todo en cuanto al surgimiento y desarrollo de la vida, y esto no es así. Y hay que decirlo. Claro, lo que pasa es que Darwin fue una revolución en aquella época y de hecho todavía sigue siendo una revolución porque dio una explicación distinta que alguien da con una varita y lo crea todo, ¿no? Era como la contraposición a la idea creacionista que en el año 4500, por decir alguno, el día por la mañana se hizo la luz y el día por la tarde se hizo los árboles. Entonces era como una forma de crear en esa isla, creo que el Galápago, donde se veía la evolución de las distintas especies, que fue una quizá aproximación a lo que puede ocurrir, es otra teoría más, ¿no? Fíjate que allí Darwin lo que estuvo fue poco más de un mes y nunca más volvió a las Galápagos. O sea, hizo un viaje de 5 años y de donde sacó la idea de los pinzones que habían desarrollado un pico más fuerte. Había una serie de pinzones que eran muy distintos a los que él conocía y bueno, pues, pero realmente ese estudio, que después maduró durante años hasta sacar su teoría a través de otras observaciones también, pues allí en las Galápagos realmente estuvo unos 38 o 40 días. Pero bueno, es una curiosidad. Tiene mucho valor lo que hizo Darwin, oponerse o enfrentarse a la idea eclesiástica de cómo surgió la vida, al creacionismo. Aquello fue una revolución auténtica. Sin embargo, hoy día, cuando se propone la nueva teoría del diseño inteligente, que no
proponen los científicos, porque lo son, y de larguísimo recorrido, con grandes doctorados, trabajando durante muchos años en grandísimos centros de investigación, autores de trabajos como predestinación bioquímica del señor Kenyon, Dean Kenyon. Este hombre fue un bestseller, lo de predestinación bioquímica, porque él trabajó en este sentido para dar una idea de cómo pudo ser el origen de la vida, puesto que sigue sin conocerse. El origen de la vida no se conoce. Dean Kenyon propuso, junto a un ayudante, que estamos predestinados, o las moléculas, los aminoácidos, se atraen y se juntan formando cadenas por atracciones químicas que existen entre ellos. Esta fue la idea sobre la que formó su trabajo, lo expuso en un libro que fue un bestseller, siguiendo la idea de Alexander Oparin, que en una sopa simulando cómo era en el inicio la atmósfera de la Tierra, parece que consiguió una serie de aminoácidos, unos cuantos, pero aquí lo curioso, lo que el mismo Dean Kenyon vio con un poco más de tiempo, tras una pregunta de uno de sus alumnos en la universidad, es cómo es posible que esos aminoácidos predestinados químicamente conformen una molécula de ADN donde guarden las instrucciones. Claro, bueno, él empezó a investigar por ahí y se dio cuenta de algo curioso. Ahora lo comenta, pero lo que me llama a mí la atención es que, evidentemente, el que diga que sabe el origen de la vida y que lo pueda afirmar científicamente, creo que hoy por hoy, por lo menos los conocimientos que yo tengo, o por lo menos las investigaciones que yo puedo realizar, nadie se atreve a decir tal cosa. Hay distintas teorías. Lo que pasa es que habla como lo que hemos hablado antes de la persona esta que llamó al director del programa. Defiende vehemente y lo que tú dices es mentira porque lo mío es real. Sí. Y el otro dice que lo mío es real porque lo tuyo es mentira. Afortunadamente la ciencia no es solamente un sector. Claro, la ciencia es tan grande que permite que haya divisiones como esta que deben producir un debate enriquecedor, no un debate de prohibición. Ahí está. No la Inquisición, es que desgraciadamente estamos viviendo diversas inquisiciones a lo largo de todo el tiempo, porque yo digo esto y esto es lo que vale sí o sí, y si no, o te quemo la hoguera, o te silencio, o te meto en un calabozo, o te mando al destierro, ¿no? Entonces yo creo que todo lo contrario, lo que hay que enriquecerse y a lo mejor aprender con H lo que está. Estaba tú hablando de Kenyon, de cómo obtiene los aminoácidos. Evidentemente, de un aminoácido al ADN, pues, ¿cómo te diría yo? De un coche de los niños a un avión supersónico de caza. Claro. Pura coincidencia. Los aminoácidos son los ladrillos de la vida, esto hay que decirlo. Bueno, pues el problema está en que esos aminoácidos son como las letras, que ya se ha dicho multitud de veces, ¿no? Son como el abecedario. Hay 20 aminoácidos y con ellos, como las 27 letras de nuestro alfabeto, se pueden formar palabras que tengan sentido o cadenas de letras sin sentido alguno. Podemos escribir un libro. Pero Paco, uno puede ser un Quijote y el otro puede ser un libro malo. No voy a decir el nombre, aunque se me ocurren varios. Sí, es igual. Sí, el tema está no es lo mismo unir letras que juntar letras. Darle sentido que unir letras sin sentido. Exactamente. No podemos pretender comunicarnos entre nosotros a través de un escrito con letras desordenadas. No sabemos qué nos quieren decir porque no tienen un orden en función a un código que nos hace entendernos. Bueno, pues esto es lo que ocurre con los aminoácidos. Si los aminoácidos no tienen una secuencia muy precisa, no ocurre nada. Es decir, siguen siendo materia biológica sin vida. Ladrillo. O sea, son simples ladrillos que no significan nada. Este es el quid de la cuestión. ¿De dónde proviene la información que hace que los aminoácidos
se organicen de una determinada manera. Bueno, pues en su día lo que venía a decir es que Dean Kenyon se tropezó contra el ADN. El ADN era una supermolécula con un nivel de información extraordinario y su formación en su cabeza no cabe ni en la de nadie, ni siquiera el descubridor del ADN lo dijo abiertamente. Hay que recordar constantemente cuando vemos estas estructuras que son producto del azar y no existe un diseñador. O sea, esto lo dice el propio Crick, ¿no? Acabó desbordado por el nivel de información que guardaba el ADN. ¿Cómo había llegado eso ahí? Ese es el problema, ¿no? Pero es más gordo el problema porque el ADN tiene mucha más información de la que usa. Es tremendo. Bueno, el caso claro, es que... Claro, porque se habló hace unos años del ADN basura, que no servía, cuando se está viendo... Claro, la prepotencia científica, claro, como esto no nos vale a nosotros, esto debe ser basura. Claro, con el tiempo se han dado cuenta del error. Fue también un dicho, realmente no fue así, sino... o no lo entendemos, ADN esto no lo que no se sabe para qué sirve. Si no se sabe es basura, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay otra cosa que es la epigenética, que son una serie de genes en el ADN que se manifiestan bajo ciertas circunstancias. Sí. Circunstancias climáticas, circunstancias personales, circunstancias hormonales, que en un momento determinado esa se manifiesta desde lesiones tumorales, depende de la epigenética, a diversas otras características. Por lo cual la información está ahí. De hecho, tú que entiendes de informática, Paco, sabes que hoy se está entendiendo, en vez de un sistema binario, se está entendiendo a intentar hacer ordenadores cuaternarios como el ADN. 4 bases, pues en vez del 0 y 1, pues con bases. Y de hecho, ahí se ha hecho ya de ponerle un ADN, transmitirle la llegada del tren de los hermanos Lumière, creo que es, a la memoria de una bacteria y después de codificarlo en la otra punta de Estados Unidos. Creo que se hizo en Chicago, en Boston y se decodificó en California, algo así. Sí. No quiero equivocarme, pero evidentemente es mucho más potente una base cuaternaria que un binario, evidentemente. Sí, claro. Hay alguien muy preocupado en este sentido, que conocemos, Luc Montagnier, que también está en Rusia, también están realizando experimentos con la información que es capaz de codificarse en el ADN y cómo reacciona el ADN. Perdona, ¿Luc Montagnier está en Rusia o en China? En China. Él está en la Universidad de Shanghái. Digo que en Rusia también se han hecho experimentos en este sentido, en saber cómo el ADN transmite información al medio con el que está en contacto. Simplemente por estar sumergido en un líquido, por estar en agua, en un vaso de agua, en un recipiente con agua, transmite su información y esto, Luc Montagnier, bueno, ya hablamos en su día del tema, tiene un experimento curiosísimo, muy interesante. Para aquellos que no sepan quién es Luc Montagnier, seguro que el 99% de los oyentes, el 99% lo sabe, fue el codescubridor del virus del HIV, del virus de inmunodeficiencia humana, con Galo. Sí. Con Galo. Robert Galo con toda la polémica. Y fueron premio Nobel. Sí, yo no voy a entrar si uno lo descubrió, el otro se aprovechó o no, porque además, como no lo sé... Llegaron a un acuerdo y eso es bueno. Pero bueno, que no es un don nadie Luc Montagnier, no, evidentemente, con unas investigaciones. Pero Paco, yo te voy a hacer la gran pregunta. La persona que piensa el diseño inteligente, ¿qué hay? Alguien, Gaia, la energía cósmica, que dijo, voy a hacer, aquí tenemos unos auriculares, estos auriculares inalámbricos para que se creen, yo porque tengo poder como una impresora 3D, o qué es lo que ocurrió, porque evidentemente quien defiende el diseño inteligente, evidentemente no estamos hablando de religión, ni un dios, como he visto en algunas definiciones, sino de algún no se siente mentalidad o algo superior que lo ha creado y que las cosas no están porque sí, sino porque tienen que estar, ¿no? Bueno, pues para evitar estas asociaciones que pueden resultar perniciosas e intoxicadoras, los que proponen el diseño inteligente, que son científicos de gran trayectoria, como digo, no se refieren a quién hay detrás. Lo que ellos exponen es que hay diseños que no se pueden
hay diseños biológicos que no pueden proceder de una evolución según la teoría de Darwin. Aquí es donde iba, ¿no? Desde hace siglos se creía que podía haber un diseñador, pero todo está relacionado con la teología. Desde 1984, desde los años 80, cuando aparece una obra llamada El misterio del origen de la vida, reevaluación de las teorías actuales del químico Charles Taxon, bueno, pues este hombre, que es creacionista, hace una revisión de cómo está a día de hoy todo este tema. Y en 1985 aparece un médico biólogo australiano, creo que es británico, pero acabó en Australia, y este hombre trabaja en una universidad, lleva toda su vida con la biología, y resulta que se da cuenta de que cuanto más utilizan medios ópticos de los que se carecía en la época de Darwin, donde entonces se creía que una célula era poco menos que un corpúsculo de un protoplasma extraordinariamente sencillo y que no guardaba gran dificultad. Bueno, esto ha cambiado, ¿no? Esta creencia fue así hasta los años 50. A partir de los años 50 es cuando entran en juego medios ópticos muy potentes que revelan que la célula no es ni mucho menos un corpúsculo de protoplasma sin complejidad, sino toda una serie de pequeñas micromáquinas con centros que producen energía, con centros que reciclan, todo perfectamente coordinado con un núcleo, también células con un núcleo diferenciado donde guardan el ADN, donde un sistema de poros impide que entre o salga cualquier cosa y solo permite que salga el ARN mensajero, por ejemplo. O sea, una especie de gran ciudad tecnológica con centros especializados, aislados unos de otros, pero todo a su vez relacionado y perfectamente coordinado. Y aquí empiezan las dudas, porque hay nanomáquinas dedicadas al transporte de una proteína de un sitio a otro, otras que pliegan y le dan la forma tridimensional a la proteína de la cual depende su funcionalidad, y todo esto orquestado por el ADN, que guarda toda la información, se desenrolla, lanza ARN mensajero de una parte de ese ADN para que se fabrique una determinada proteína que es necesaria en una determinada parte. Es decir, una especificación y nivel de singularidad y coordinación, claro, que se les hace difícil. Pero Paco, claro, eso... ver cómo se montó algo así. El que, bueno, te puede... Y yo voy a hacer de abogado del diablo. Sí. Yo voy a hacer abogado del diablo. Evidentemente eso puede ser fruto de la evolución de millones de años. Evidentemente lo que tú dices, el ADN produce un ARN, los ribosomas, bueno, hay distintas unidades Besberg que lo definen. Y de hecho, por ejemplo, el retículo endoplásmico es rugoso, liso. Por ejemplo, el bebedor de alcohol tiene un retículo endoplásmico mucho más grande, por eso dicen que la persona que bebe mucho alcohol de continuo le afecta menos el alcohol, y al que no bebemos, nos tomamos una cerveza y estamos mareados, por ejemplo. Pero eso podían decir pues que es fruto de la evolución, al igual que te estoy diciendo, y que lo que ha ido es una selección natural. La célula que tiene unos ribosomas de un tipo, que tiene un aparato de Golgi de un tipo, que tiene una mitocondria. Ahora la mitocondria es la central energética, evidentemente, y distintos deportistas y nutricionistas saben que las mitocondrias con ciertos aminoácidos se potencian y queman grasa por el llamado ciclo de Krebs. Evidentemente te va a decir, eso es fruto de la evolución. ¿Por qué el creacionista dice que es por creacionismo? Bueno, pues podría ser fruto de la evolución, pero resulta que estos personajes, hablamos de gente de universidades como Berkeley, la Universidad de Idaho, universidades de Reino Unido. Bueno, pues llega un momento en que, como digo, a través de la obra de Michael Denton, Evolución, una teoría en crisis, de 1985, deciden en 1993, por un profesor de Berkeley, Philip Johnson,
bueno, pues reúne a gente, como digo, de Cambridge, de Múnich, de Chicago, de Idaho, de medio mundo, expertos, los reúne en California para que cada uno traiga sus conocimientos y se pongan de acuerdo o despejen la duda de si Darwin y la teoría de la evolución explica el origen de la vida y es válida en la evolución hacia determinados organismos y máquinas biológicas que ellos están viendo con sus medios técnicos y no proceden de una anterior. Es decir, llegan a la conclusión, abanderados por Michael Behe, que escribió otra obra importantísima, muy interesante, La caja negra de Darwin, donde expone esto. Hay una complejidad en estas cosas que ahora se ven y que hace un siglo no se podían ver, ahora se ven en detalle y son auténticos diseños de ingeniería, no porque se parezcan, sino porque, como defiende Michael Behe, el flagelo bacteriano, que es su principal objeto, por decir objeto, su principal elemento biológico para discrepar o decir o proponer, que es lo que proponen en realidad, una ampliación y una revisión de la teoría de la evolución de las especies que se ha tomado como dogma de que explica el origen de la vida y cómo han surgido todos los organismos, pero también los pequeños microorgánulos que tienen dentro los organismos vivos, los individuos de cada especie, y que les hacen funcionar. Ahí hay algo más, y es lo que viene a decir el diseño inteligente. No dicen que haya un diseñador con barbita, dicen que hay algo más y que la evolución no puede explicar cosas que ellos ven cada día. Pero, por ejemplo... Claro, pero Paco, lo que tú hablas del flagelo, el flagelo, para aquellos oyentes, por lo menos cuando yo estudiaba, se producía por dos circunstancias, eran microtúbulos 9+2 o 11+2. Realmente decían que era distintos lugares de evolución y que tenían una energía que hace que se mueva y que permite a una célula moverse. Esos flagelos, pues igual que ocurre con los espermatozoides, múltiples células tienen algunos flagelos que le permite desplazarse. Al igual que los seres salen del mar y bueno, y todavía podemos ver seres anfibios como puede ser las ranas, que empiezan de renacuajo y acaban siendo una rana, empiezan en el mar. Entonces, fruto de la evolución. Realmente la persona que defiende el diseño inteligente, evidentemente, es algo inteligente, pero ¿por qué tiene que ser un diseño? Porque no es fruto de una evolución de fallo-error. Millones de años que esto no me sirve, esto me sirve. Cuando no me sirve, se elimina, y cuando sirve, se potencia. ¿Por qué no puede ser así? Sí, bueno, en esto es donde metió Michael Denton, donde propuso Michael Denton que había un posible fallo. Y lo que él propuso está muy sólidamente basado y se consideró un trabajo muy impresionante en su momento. Lo que pasa es que el dogma de que Darwin ya lo tiene todo explicado ha continuado y es muy difícil de hacer frente cuando está tan introducido y tan sistematizado en la enseñanza. Claro, de todas maneras, quizá el problema, Paco, que Darwin, estamos hablando siglo XVIII, XIX, la idea de Darwin están un poco anacrónicas, se han tomado como el dogma de fe y a lo mejor resulta que es un inicio, pero realmente no es dogma de fe, ¿no? Que no se me vaya el hilo, había comentado anteriormente sobre el flagelo bacteriano. ¿Por qué el flagelo bacteriano no es, o dicen ellos que no puede ser resultado de una evolución? Bueno, pues porque estas cosas, cuando se las analiza al detalle con un microscopio, hay que aumentarlo más de 50.000 veces para poder empezar a ver los detalles. Microscopio electrónico. Efectivamente. Hay de dos tipos, el liso y el de barrido. El de barrido es el que hace imágenes 3D muy bonitas, y el liso, porque simplemente ve. Y yo recuerdo cuando estudiábamos biología, que había esa biología molecular, que prácticamente un año estudiábamos nada más la célula. Fíjate si es complicado en la carrera de medicina. Oye, ¿sabes lo último? Y es un cotilleo,
que el otro día dijeron que era enfermero. Estoy alucinando. O sea, que el título de doctorado me lo han regalado entonces. Pues seguramente. Seguramente, no sé, que vayan al registro del Estado, porque hay un señor rey de España que dice, o decía que era rey de España, yo me lo creo. Después de 20 años en el Carlos Haya operando claro, gente. Y operando gente, ¿no? Y además me ha firmado 3 títulos, más otros 8 títulos más. Bueno, da igual. Sí, pero seguramente que será un señor que fundamenta todo muy bien. Señora, te iba a decir, hay gente como todo, hay gente para todo. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, mira, yo te decía, vamos ahora con el flagelo. Decía Darwin, antes de lo del flagelo, que la selección natural funciona aprovechando, esto lo he copiado del origen de las especies, me lo he bajado, que es libre ya, y bueno, pues lo he leído. Y resulta que pone allí, la selección natural funciona aprovechando pequeños cambios sucesivos. Nunca puede hacer un gran salto repentino. Ha de avanzar con pasos cortos y seguros, aunque lentos. Muy bien. Es decir, no puede haber un gran salto. Es decir, no se puede inventar cosas. Tiene que aprovechar de una en una y pasos cortitos. Sí, ahí estoy de acuerdo. Ante todo, vamos con el flagelo. Decir simplemente que en mi respeto más profundo a todo el personal sanitario, enfermero, que no es un denostar, todo lo contrario, sino que bueno, que hay personas que hablan de todo tipo y hay personas también, ya sabemos que se inventan, porque tienen títulos también, pues desgraciadamente hay de todo. Simplemente esa corrección. Paco, yo lo que quería decirte es que lo del flagelo, a mí me queda la duda. Yo sé que la evolución, los flagelos, ya digo, el 11.2, el 9.2 hace que tienen su propia energía, esos microtúbulos, además se ven muy bien en microscopía electrónica. Pero igual que el aparato de Golgi, que es la que recibe, o sea, que el depósito que hacen de depósito, el retículo endoplásmico, que el que, por ejemplo, gestiona el alcohol, por ejemplo, o los ribosomas, que lo que leen, como me recuerda de esas tiras que había antes que leían el ARN, o la mitocondria, que es la célula o sea, la energía, la máquina de energía, la central energética. También podrían decir que todo eso, incluso el nucleolo, que ya además tiene una membrana propia, por lo cual es un mundo dentro de otro mundo. La verdad es que no entiendo muy bien por qué ellos dicen que sí, que evidentemente que no hay nada entre medio entre el flagelo y otra estructura similar. Quizás no se conozca, o quizás sí, a lo mejor ahora está escuchando un biólogo y te dice, pues sí, es que hay entre el flagelo y otro hay otra estructura. Yo no la conozco, evidentemente, pero bueno. Lo que defienden ellos, y por lo que surge el asunto del flagelo como uno de los puntales a favor del diseño inteligente, o de algo que se está escapando, o de que la teoría de la evolución no explica la existencia de máquinas biológicas como por ejemplo mecanismos biológicos como este. Este mecanismo, cuando se mira al detalle, se despieza y tiene un número determinado de piezas que están realizadas con proteínas que tienen que crecer en un ritmo adecuado hasta un momento adecuado, ni más ni menos, porque si no, no funcionaría. Y cada pieza debe ser ensamblada en su momento, crecer sobre otra en su momento y todo el conjunto, cuando está al completo con todas sus piezas, es cuando es válido. Es decir, si tenemos un elemento como el flagelo bacteriano con 40 piezas, cuyo precursor más cercano es una especie de jeringa de inyección que solo tiene 10 piezas similares, que no son todas iguales, 10 piezas, tenemos 30 piezas que hay que inventarse en un salto evolutivo, de un golpe. Y además hacerlo de manera acertada, realizar una modificación genética al azar, que venga una mutación genética al azar que produzca 30 piezas que además se monten en su correcto orden y en su momento idóneo para que funcione, porque no olvidemos que la teoría de la evolución nos dice una cosa muy clara: si algo no funciona, se desecha. Es decir, realmente la teoría de la evolución lo que viene a decir es que se pierde aquello que no es útil en beneficio de todo lo que funciona y es útil. Por ejemplo, lo humano, si el flagelo. Pero Paco, por ejemplo, lo humano, hemos desechado el rabo como los perros.
digo, como los perros, cualquier animal, el lobo, pero todavía hay niños, niñas que nacen con ese poquito de ancestral de la cola. De hecho, también hay otro elemento, son los arcos branquiales del cuello, que vienen de las branquias. De hecho, depende de la evolución del feto, podemos ver la transformación y demás. No podía ocurrir, y te voy a de nuevo a ser el abogado del diablo, no podía ocurrir que al surgir estos flagelos mucho más eficaces, el precursor de los flagelos simplemente por evolución haya desaparecido. Bien, el registro fósil está para algo, y ahí Michael Denton es muy claro. El registro fósil tiene nichos vacíos que nadie explica. Es decir, no hablamos de un fallo, error, todo esto se basa en prueba, error, se descarta, se continúa con la prueba que ha salido bien o que es beneficiosa. Debería haber multitud de individuos, quizá muchísimos más de los que consiguieron continuar viviendo, que estuvieran ahí en el registro fósil. No los hay. No hay individuos en el registro fósil que expliquen estas cosas. Y no hay en todos los organismos que se conocen similares un precursor con unas cuantas, no con unas cuantas, sino con una pieza menos del flagelo. No se conocen y se llevan estudiadas, me parece que son 3,5 millones de especies, que son unas 35 o 350 millones de familias con todo su individuo. Bueno, claro, todo lo que lleva la biología. Te van a decir que la ausencia de pruebas no es que no existe la prueba, sino que no se ha encontrado. Sí, eso te va a decir el científico ortodoxo, ¿no? La ciencia se basa en pruebas. Entonces, si no presentan una prueba a favor de que no hay un salto evolutivo de 30 piezas inventadas de golpe, si no hay una prueba anterior, resulta que tenemos algo lógico que apareciese, pero que aunque no aparezca, tenemos que pensar en un misterio que está ahí y aceptarlo. La teoría de la evolución a día de hoy de Darwin, que es lo que viene a decir el diseño inteligente, flaquea, cojea, se queda corta y no explica muchas cosas, no solo el origen de la vida, no explica muchas cosas que se están viendo y cada día con más potencia a través de medios visuales, medios de elementos de imagen que son capaces de revelarnos secretos íntimos de la vida. Te digo, acabo con el flagelo bacteriano. El flagelo bacteriano se ha denominado por otro científico, Howard Baird, que es un ingeniero de Harvard, dice que es la máquina más eficiente del universo conocido. Resulta que gira a 100.000 revoluciones por minuto, cada 60 segundos gira 100.000 veces, tiene una conexión fija, tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor, una hélice, y está refrigerado por agua, marcha adelante, marcha atrás, movido por energía protónica, es capaz de, después de girar a 100.000 vueltas por minuto, parar en un cuarto de vuelta e inmediatamente girar en sentido contrario con otras 100.000 vueltas por minuto. Bueno, este prodigio resulta que surgió sin un precursor. Es decir, hubo una mutación, según la teoría evolucionista, una mutación que acertó de pleno construyendo una máquina con estas características. Eso es algo objetivo, evidentemente. Los microtúbulos, los flagelos están ahí. Hablan de la teoría de la coopción, sí, que te la explico ahora si quieres. Sí. Hay científicos que han dicho... Eso te iba a decir. ¿Qué teoría hay para decir que se ha creado? Para rebatir esto, los negacionistas o los que rechazan de plano el diseño inteligente dicen que hay una posibilidad, la coopción. La coopción es como se llama a que en un momento determinado un microorganismo quiera fabricar su flagelo por primera vez y tome prestado de otros organismos, otros microorganismos que tienen cosas parecidas. Esto se ha propuesto, es decir, vamos a desarrollarnos, de ¿no? Sí, una especie de simbiosis donde yo me aprovecho de que tú tienes el sistema inyector que se parece a la base del rotor. Al igual que el cangrejo ermitaño coge el caparazón. Sin embargo, no es viable, no es posible y es una mentira más. ¿Por qué? Porque faltan 30 piezas. Ningún microorganismo, ninguno, tiene más de 10
piezas que se parecen a la base del rotor del flagelo bacteriano. Y lo más importante de todo, y ya termino con el flagelo, es que no se le ha llamado estator, rotor, articulación en U, eje, propulsor o hélice por casualidad, sino porque son idénticos a los diseños de un motor, un fueraborda o de cualquier tipo de motor que tiene las mismas piezas diseñadas de la misma manera. Lo único diferente que un motor no es capaz de ejecutar el trabajo que hace un flagelo bacteriano, ni es capaz de tener una propulsión protónica, ni es capaz de detener su giro a 100.000 vueltas en un cuarto de vuelta y girar a 100.000 en el contrario. Es decir, es algo tan sumamente fuera de lo que podemos imaginarnos. Si tuviéramos ese motor, estaríamos hablando de avanzar no sé cuántos mil años de golpe en nuestras máquinas. Evidentemente, dentro de las máquinas se están añadiendo. Y no tiene un precursor. El problema es que no tiene un precursor. Incluso los ciclistas, creo que el diseño de las ruedas, que incluso con proteína en vez de con elementos plásticos, elementos sintéticos, Paco. Pero evidentemente se llama diseño inteligente. Vamos a decir que evidentemente el flagelo es algo excepcional. Yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría de que surgió así, pero evidentemente está ahí, no podemos negarlo, no hay que ser negacionista porque está ahí. Lo que a mí me gustaría saber, ¿qué dice o qué defiende? Acertado como son teorías, evidentemente, que defiende el defensor del diseño inteligente, cómo se creó el flagelo, porque pues, alguna explicación me imagino que querrán dar, ¿no? No, ellos, hay quien se ha empeñado en decir que ellos se lo achacan a Dios, pero es que ellos no hablan de nada, ellos hablan de ampliar la ciencia y revisar la teoría de la evolución de Darwin, y que no se les ponga a los biólogos, sobre la mesa que hay que aceptar que Darwin lo explicó todo, porque no es cierto, se ha tomado como un dogma y resulta, el mismo Michael Behe, después de 30 años trabajando, después de un doctorado, se dio cuenta de que lo que él veía en su laboratorio se salía de lo que le habían dicho siempre durante todos sus años de estudios y durante todos sus estudios de posgrado. Se daba por hecho, se da por sentado que ya está todo explicado, porque ya lo hizo Charles Darwin y su teoría de evolución es válida. Evidentemente, no lo es. Darwin, siglo XIX, dicho 18, 19, porque lo estaba diciendo de memoria. Darwin desde 1809-1882, o sea, pleno siglo XIX. Las explicaciones con los medios que hay en aquella época. A mí me parece una explicación, un salto evolutivo, aunque desgraciadamente en países que nos escuchan muchísimo, como puede ser Estados Unidos, todavía defienden el creacionismo. Yo no voy a entrar porque no es el tema de hoy. Hoy el diseño inteligente, pero creo que una evolución, nunca mejor dicho, en el concepto de las personas. Este creacionismo, aparte del flagelo, ¿qué más puede ofrecer para aportar pruebas? Pues bueno, ellos no son creacionistas, hay que dejarlo claro. No hay un creador, hablan de... no nombran nunca a que haya un diseñador, como hemos dicho, del tipo teológico, sino que abren la puerta a dilucidar cómo surgen estos diseños, de dónde se extrae la información para que de golpe aparezcan este tipo de cosas. Por ejemplo, te voy a hablar de algo que no se ha sacado a la palestra con el tema del diseño inteligente, pero que está ahí y que se enfrenta de plano a la teoría de Darwin. La explosión cámbrica se llama. Esto está en el registro fósil. Hace entre 540 y 530 millones de años, resulta que de golpe y porrazo, de los 20 troncos de los que se genera la biodiversidad, aparecen 11 de golpe. Hay 8 que aparecen en los miles de años, en los millones de años posteriores, y hay solamente uno que aparece antes. Pero en un periodo que normalmente la ciencia supone que debe corresponder a una evolución de 150 a 200 millones de años o más, lo que surgen
esos 11 troncos y toda la biodiversidad que surge en el Cámbrico se produce en menos de 30 millones de años. Individuos completos, familias completas, todos esos 11 troncos sobre los que luego se van a desarrollar multitud de animales diferentes. Ocurre en un momento y a día de hoy, el mismo Charles Darwin observó que esto suponía un problema a su teoría, y a día de hoy no existe una causa universalmente aceptada para explicar por qué en un momento dado de la historia hubo una explosión biológica con una diversidad biológica Paco, tan sumamente brutal. Paco, esto es como la ingeniería inversa. Tiempo a evolución. Tenemos los datos y tenemos que explicarlo. La ingeniería inversa es igual. Tenemos un elemento, esos que dicen que ha llegado una nave de Roswell, por ejemplo, cosa que tampoco me creo, pero que hay una nave con una ingeniería que no conocemos, llegan unos señores y recogen una serie de datos. Esto sería como una historia inversa, una biología inversa. Tenemos los datos y tenemos que interpretarlo. Sí, lo que quiero decir con esto es que la evolución, en este caso, no se puede adaptar. Fíjate lo que dicen los seguidores, los darwinistas, que no pasa nada porque sencillamente durante ese periodo de tiempo lo que debió ocurrir es que se dieron una serie de modificaciones genéticas espontáneas durante ese periodo que aumentaron el nivel de cambio de los animales 4 veces, los cambios físicos, las modificaciones físicas fueron hasta 4 veces más rápidos y los cambios genéticos fueron 5,5 veces más rápidos, pero que tampoco supone gran problema porque las modificaciones y las mutaciones espontáneas existen. Ojo, aquí viene la gran pregunta. Claro. ¿Cada mutación era acertada? Claro, ese es el tema. No hay individuos, no hay registro fósil de individuos intermedios donde su biología fuese algo diferente. Ese nicho del registro fósil no hay quien lo explique. También he leído, que me gustaría preguntarte, nos queda 7 minutos nada más. Quería preguntarte. No puede ser. El tiempo sabe que vuela. Paco, quería preguntarte, tú sabes que hay diversas teorías de que la vida pudo venir de las panespermias. Un segundito, y también hay teorías, porque igual que ahora se hacen mutaciones en laboratorio, pudo venir alguien o pudo estar alguien que hiciese las mutaciones necesarias para que siguiese evolucionando. Eso podría ser una de las hipótesis, quizás. Pues pudiera ser, ¿por qué no? En ciencia no se puede hacer lo que se está haciendo en este caso. Mira, la Universidad de León hace muy poquito tiempo y la Universidad de Vigo, ante un grupo de científicos de Norteamérica y de otros lugares del mundo que defienden que hay que ampliar y hay que revisar estas teorías porque se están viendo, como digo, cosas que no obedecen a las leyes de la evolución natural. La evolución natural se puede recrear con palomas, con diversas especies en cautividad. Se consigue en muy poquito tiempo lo mismo que la selección natural realiza, que es la adaptación al medio, o quizá que el medio selecciona a los individuos que mejor se adapten a él. El caso es que esto sí funciona. Lo que ocurre es que internamente nuestra biología parece que cuanto más pequeños, somos capaces de ver cosas más pequeñas, más se distancia esas cosas y el funcionamiento de esas cosas pequeñas de la teoría de la evolución. Lo que ha hecho no se puede hacer. Esto de negar que puedan dar una charla gente, profesores de universidades, personas con una trayectoria académica impresionante, impedirles que hablen del diseño inteligente en una universidad como se hizo en Vigo o como se hizo en León, esto no es ciencia, esto es sectarismo. Oye, tú tienes que exponer... Es lo que ocurrió, porque seguro que muchos de los oyentes no saben qué lo ocurrió ahí. ¿Por qué no lo cuentan? Bueno, pues esta asociación, tengo aquí el artículo... Paco está buscando, porque viene como siempre con muchísimos documentos. Bueno, hoy no traigo mucho, porque la verdad es que me ha pillado de improviso, pero mira, recientemente 2 universidades españolas a las que la Asociación Estadounidense de Médicos y Cirujanos por la Integridad Científica,
o sea, no hablamos de cualquiera. Intentó dar una serie de charlas y plantear debates sobre la novedosa teoría del diseño inteligente. Para dar a conocer sus ideas, crearon una página web donde pone lo que Darwin no sabía. Y bueno, mediante una serie de cartas se pusieron en contacto con el rector de la Universidad de Vigo y la de León. La de Vigo se negó en redondo porque lo considera una pseudociencia, y la de León tuvo un enconado debate, nos dice el artículo, que es de Javier Ruiz, y nos dice que tras un enconado debate entre el decano de biología y otros docentes, al final se decidió, para no crear conflicto, que se negara la posibilidad de exponer conocimiento. Miguel Ángel, esto es sectarismo puro y duro, inquisición científica. Eso es lo que te iba a preguntar. A mí me da la impresión pues, que tenemos que ampliar la ciencia. No, Darwin la flaquea. Ciencia, incluso en el estado social, quizás da la impresión que cada vez esa inquisición del siglo XVI en adelante hasta el siglo XIX, que parece que había acabado, parece que vuelve otra vez en otro modelo, ¿no, Paco? Porque evidentemente tú puedes defender algo pues que los demás pueden que no haya razón, pero también quizás tengas que exponer tu argumento para que se le pueda decir, oye, está equivocando, ¿no? Efectivamente, si tienen razón, es muy fácil de presentarse allí, rebatirlo educadamente y con método, como exige la propia ciencia, el método. De todas maneras, creo que el fundamentalismo religioso tiene a Dios y el fundamentalismo científico tiene al azar. El azar para ellos es la misma idea que Dios para los religiosos, este Dios con barbita. Sin embargo, el azar en el conocimiento no tiene sentido, está abocado a explicarse todo. Esa es nuestra meta y eso es lo que va a ocurrir. El diseño inteligente lo único que plantea para mí y lo que veo claramente es que hay una energía, aún por descubrir, que propone o contiene un plano energético, que contiene información que propicia la vida. Y esto lo digo yo, no soy científico, Paco, pero visto y profundizado claro, en todas las opiniones, los estudios de Michael Denton, estudios de genética, de biología, la extrañísima causa de la explosión cámbrica, lo que uno ve es que llegado el momento, parece que la información de la vida está ahí, en algún sitio, en una energía que se sintoniza con un momento determinado y aparecen patrones que ya están prefijados en esa energía. Por lo tanto, la materia inerte se puede organizar en patrones que preexisten de manera energética. Esa materia inerte, sin esa energía superior, siempre sería inerte. Pero la evolución existe. Energía superior no significa energía religiosa. Es que la energía no es religiosa. Ni es positiva ni es negativa. Tú sabes que se lo damos nosotros, esa connotación se lo damos nosotros. La energía. Hay personas que de ese tipo pues que se atribuyen a su religión en la energía de mi Dios el mejor, sea con mayúsculas, sin mayúsculas, que me da igual, sea con barba, sea sin barba, o con una túnica, con una sotana o con una fuerza tipo Gaia, pero que cada uno se lo atribuye y da las explicaciones como ellos quieren. Y lo que yo digo es verdad y lo que tú dices no. Y si yo soy un ateo recalcitrante a esa idea de achacar a alguien lo que yo no puedo explicar, Dios, si yo soy un ateo y no creo en Dios, ¿a quién le voy a achacar lo que yo no puedo explicar? Al azar. Ha sido por azar. Sin embargo, el azar sería lo mismo en este caso como atribuir que si vamos andando por la arena y vemos un corazón con el nombre de quien sea dentro, ¿vamos a pensar que eso lo ha hecho el viento? Pues a lo mejor esto es lo que está ocurriendo cuando decimos que el ADN se ha montado él solito por un azar. ¿Habría que añadir aquí un azar divino? No lo sé, Miguel Ángel, no lo sé. Pero mira, otro ejemplo curioso que se pone es cuando hemos descubierto lo que hay en Egipto, un monolito con un montón de jeroglíficos. A nadie se le ha ocurrido pensar que eso lo ha hecho el viento
y la arena en miles y miles y miles de años. A nadie. Sin embargo, eso sería más fácil que montar una molécula de ADN. Una molécula de ADN que hay que decir que es ¿de dónde vienen las instrucciones? Súper compleja ya. ¿De dónde viene la información de las instrucciones? Darwin no lo explicó. Y Darwin, es como teoría... cuando una persona no entendemos algo, intentamos montar algo, al principio nos sobran piezas, evidentemente, o nos faltan, pero a lo mejor al final, más o menos, sin instrucciones podemos montar algo simple, y a lo mejor viene alguien después que, como algo simple, motores, pero no la vida. Los motores, pero por no ejemplo, pues empezaron, o los ordenadores, empezaron con ordenadores más simples y ya se va con ordenadores más complejos. Yo, ahí esa similitud creo que estaría. Yo creo que está abierto el debate. A mí me gustaría dejarte 1 o 2 minutos nomás, Paco, para que finalizase el diseño inteligente, para que aquello que no hayamos dicho pues lo pueda decir, y después pasaremos a despedirnos también de los oyentes. Así que te dejo los micrófonos abiertos. Pues... ahora no te voy a interrumpir hasta que lleguen los 2 minutos. A los 2 minutos hacemos como los partidos políticos. Señor Quevedo, bueno, acabamos. Yo lo que creo es que la ciencia no puede convertirse en sectarismo que impide la exposición de ideas, sean las que sean. La ciencia sana, aquella que busca la verdad sin extirpar ninguna causa posible de un efecto a priori o con prejuicio, sino que hay que exponer todas las evidencias que los mismos trabajadores de la ciencia ven, como en este caso. Y en este caso lo complicado es que la ciencia está extirpando la inteligencia y está obligando a que se crea en el azar, cuando la evidencia de muchos biólogos, médicos, gente que se dedica años y años a estudiar la biología, están diciendo que hay diseños que no se explican por la teoría de la evolución de Darwin, y que Darwin tiene que ser revisado y que hay que ampliar las fronteras de la ciencia. A lo mejor se vuelve a negar como la idea que ya se negó en el Renacimiento, que era unir ciencia y no religión, sino religiosidad o trascendencia. A lo mejor hay fuerzas trascendentes que con el tiempo acabarán siendo ciencia, y quizá esas fuerzas, esas energías, también complementen la teoría de la evolución de Darwin y sean una energía aún por descubrir, una energía de una sutileza impresionante que no es detectable aún, pero que crea los patrones sobre los cuales se puede montar la vida. Y esas 30 piezas que nos faltan del flagelo bacteriano están en un patrón energético que, cuando existe una mutación que se dice que es al azar y sin sentido, qué curioso que esas mutaciones siempre consiguen que la vida ante un atolladero cambie, varíe de rumbo para permanecer. Es curioso. Y no hay fallos. ¿Dónde está el registro fósil con los fallos intermedios? Bueno, son preguntas que habrá que responder, pero oyendo a todas las partes, por favor. Habrá que responder. Yo creo que, bueno, evidentemente ahí está la teoría del diseño inteligente. No soy muy partidario de ella, tengo que decirlo, al igual de la teoría evolucionista pura de Darwin. Tiene mucho hueco que no lo explica. Evidentemente creo que habría que ir reformando las teorías hasta que se consigue en algún momento hacer una tesis, cosa que quizá vea complicada, por lo menos actualmente. Y la verdad es que ahí está. Hoy hemos traído el diseño inteligente con Paco Quevedo. Quiero darte las gracias, Paco, como siempre, por contarnos toda esa historia. Puede estar en acuerdo uno, en desacuerdo, pero siempre fructífero el poder aprender de todos esos temas que trae. Sí, y conste que yo no tengo nivel en absoluto, soy un simple, se puede decir, recopilador, elaborador y trabajar sobre información y aprender mucho de toda esta información que consigo. Leo mucho, pienso mucho y siempre me juego mucho el bigote
poniéndome en el lado que a lo mejor menos vendible es o menos cómodo es. Para mí sería muy cómodo defender el darwinismo, si es lo que hay que defender hoy, defender que Marte está absolutamente muerto, si es lo que toca, por el nivel científico alcanzado, y cuando cambie la cosa, ponerme a defender en el grado que cambie. Pero no es lo que me gusta. A mí me pica la curiosidad y voy un pasito más allá con las expectativas que crean ciertos sectores científicos que sí saben muy bien de lo que hablan. Mi imaginación es grande, lo sé, pero me divierto y aprendo mucho. Hombre, evidentemente son cosas que son de divulgación. También conocemos, como todo, divulgadores veletas, pues que hoy hay que defender que no hay agua en Marte, mañana hay que defender que hay agua en Marte y pasado habrá que defender que puede o no puede haber agua en Marte, por decir algo. Pues como todo, hay científicos, historiadores, médicos, nos vamos a meter todo. Son posiciones cómodas lo importante, o menos cómodas. Lo importante, Paco, y para terminar, yo creo que aquí lo importante, o lo que yo entiendo como importante, es tener una mente abierta, estar dispuesto a escuchar, no solo a oír, y bueno, ser eclécticos, sacar cada uno nuestras propias conclusiones. Paco, como dicho, muchísimas gracias también a los oyentes de La Rueda del Misterio. Tenemos preparado para el siguiente mes de Encuentros con el Misterio un tema interesantísimo. No lo queremos adelantar, pero creo que os va a gustar mucho. Y amigos, hasta la próxima.